¿Te has preguntado alguna vez de qué manera la ciencia intenta entender el universo? ¿O qué complejidad hay detrás de las ondas que se forman en el agua? ¿O cómo la ciencia ha evolucionado hasta revolucionar nuestro estilo de vida? Bienvenidos a todos, mi nombre es Lucio y en este video te voy a explicar las ecuaciones que cambiaron nuestro entendimiento del universo. Para el primer grupo de ecuaciones, empezaré poniendo este polinomio cúbico en la pantalla. ¿De cuántas formas sabemos resolver este tipo de ecuaciones? Podemos utilizar métodos de tanteo como Ruffini o evaluando directamente la ecuación. En el primer método, jugaremos con los coeficientes del polinomio, mientras que en el segundo sustituiremos x por cualquier valor que se nos ocurra con tal de satisfacer la igualdad, en este caso 0. Desarrollando los dos métodos, voy a suponer que una de las soluciones es menos 1. Ahora con Ruffini comienzo bajando el primer coeficiente, que es 1, lo multiplico por mi posible solución y el resultado va justo debajo del siguiente término. Esos dos coeficientes les voy a sumar, es decir, menos 4 menos 1 da menos 5. Repito este procedimiento hasta el último término, mientras que al segundo lado de la pantalla voy a sustituir x por menos 1. Y voilà, menos 1 cumple con la ecuación, es decir, menos 1 es una raíz del polinomio que estamos mostrando. Ahora, para continuar desarrollando más, la ventaja con Ruffini es que los residuos que hemos obtenido forman una nueva ecuación de menor grado. Es decir, Ruffini nos facilita que reducimos el grado del polinomio hasta el menor posible, por ejemplo, grado 1. Entonces, de la misma manera que se hizo en el primer paso, voy a suponer otra de las soluciones. Supondré que la siguiente raíz es 2. Así que desarrollo nuevamente los dos procedimientos. Genial, el 2 parece que también es una solución. Y aquí, gracias a Ruffini, no necesitamos hacer nada más, porque ya el siguiente polinomio es x menos 3, lo que significa que 3 es la última raíz que satisface a la cúbica. Por lo tanto, estas serían las raíces del polinomio cúbico que hemos mostrado. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora si probamos esos dos métodos en esta otra cúbica? Vamos a verlo. Voy a suponer de nuevo que menos 1 es una solución de la ecuación. A ver qué ocurre. Ok, el menos 1 no funcionó. Pero no importa, siempre podemos probar otros valores. Vamos a ver 2. Tampoco funciona. El 3. ¿Qué está pasando? Bueno, no importa, voy a utilizar un valor decimal. Vamos a ver qué pasa. 2.5. Perfecto. Noten lo difícil que se tornan los métodos de tanteo cuando ya las soluciones no son números enteros. Y de hecho, 2.5 no es un número decimal tan difícil de encontrar. Pero noten aún así que tardaríamos demasiado tiempo adivinando cuál es la solución. Sin embargo, con Ruffini tenemos una pequeña ventaja, que si logramos dar con una solución de una ecuación cúbica, el siguiente polinomio a resolver será una cuadrática. Una cuadrática que resolvemos con la fórmula que conocemos desde siempre. Y de hecho noten que las otras dos soluciones serán números complejos, lo que incluso incrementa aún más la dificultad para encontrar las soluciones adivinándolas. Pero así como existe una fórmula general para encontrar cualquier solución de la cuadrática, ¿existirá una fórmula general para resolver las ecuaciones cúbicas? Y la respuesta es que sí. Existe un método denominado método de Cardano. Lo curioso de este método es que no solamente saltó a la fama por ser, digamos, un método definitivo para resolver las ecuaciones cúbicas, sino que además fue la semilla para algo mucho más grande. Lo que ves aquí es una línea de tiempo bastante simplificada de todo lo que atravesó el método Cardano hasta su perfeccionamiento. Ahora bien, consideré en esta línea de tiempo a las figuras matemáticas que más influyeron en el desarrollo de esta técnica, empezando por Omar Khayyam, un matemático persa que simplemente aportó una larga lista de ecuaciones cúbicas de diferente estructura, pero que no se atrevió a resolver, o de hecho no pudo hacerlo con las herramientas que se disponían en aquel momento. Sin embargo, 4 siglos después, el catedrático italiano Scipione dal Ferro logró desarrollar un método propio para desarrollar la ecuación cúbica reducida, que es la ecuación que tenemos en pantalla, donde se observa que ya no está el término cuadrático. Ahora bien, no se conoce ciencia cierta de qué manera fue que dal Ferro desarrolló su método. Sin embargo, se especula
que fue a partir de una extracción de la siguiente ecuación cuadrática, en donde al sustituir x por la siguiente suma de raíces, se lograba satisfacer la igualdad. Así que el Alferro extendió este razonamiento a una ecuación cúbica, con la siguiente sustitución. Así que después de una factorización tediosa y larga, simplemente el Alferro estaba en lo cierto. Pero volviendo a la línea de tiempo, 20 años después del Alferro, llega el matemático conocido como Tartaglia, quien desarrolló un método propio para resolver la cúbica reducida, el cual se desglosa en los siguientes pasos. Es más, noten que la primera solución x1 depende de los valores de los coeficientes de la cúbica reducida, mientras que las otras dos soluciones dependen del valor de x1, es decir, es una serie de pasos a seguir. Sin embargo, después de Tartaglia, el matemático Gerolamo Cardano desarrolló aún más el mismo método, es decir, Cardano tomó los conocimientos del Alferro y los de Tartaglia y logró aplicarlos a una cúbica general. Es decir, él partió de un cambio de variable para poder reducir la ecuación eliminando el término al cuadrado. Entonces, sustituyendo x en la cúbica general, obtenemos esta expresión, que a través de factorizaciones podemos desglosarla en este montón de términos. Entonces, a partir de una manipulación algebraica, obtenemos esta siguiente expresión, en la cual ya se elimina el término al cuadrado, resultando entonces en la cúbica reducida. Por tanto, los constantes p y q serán estas dos expresiones que tenemos aquí, en función de los coeficientes de la ecuación original. Así que con este método ya finalizado, podemos calcular cualquier ecuación cúbica, así que apliquemos este algoritmo a la ecuación original que habíamos intentado adivinar. Entonces dejaré indicados cuáles son los pasos en orden. Por tanto, empezamos tomando los coeficientes de la ecuación original para calcular p y q. Con esos valores de p y q, calculamos la primera raíz, es decir, z1. Estoy aclarando aquí que esta z1 es en realidad la raíz de la ecuación reducida, no de la ecuación original. Ahora bien, los dos siguientes pasos serían calcular z2 y z3 con el z1 que hemos calculado. Sin embargo, para traducir esto en las raíces de la ecuación original, simplemente tenemos que devolver el cambio que hizo Cardano, es decir, x es igual a z menos b entre 3a. Por lo tanto, estas son las raíces de la ecuación original, y que de hecho fueron las que habíamos obtenido al principio, 2.5 y menos 2 más menos i. Y llegados a este punto, podríamos decir que ya la fórmula de Cardano es totalmente funcional y efectiva para cualquier cúbica, ¿verdad? Sin embargo, esto apenas comenzaba con un problema para Cardano y la comunidad matemática italiana, dado que cabe mencionar que todas las ecuaciones que hemos estado viendo en realidad no eran lo que parecían en el siglo XVI. Es decir, esa nomenclatura matemática comenzó a aparecer un siglo después de ellos. Es decir, en ese momento los matemáticos expresaban todo con relaciones geométricas de distancias, perímetros y por ende todo eran valores positivos. Además de que todos sus hallazgos se escribían como si fueran poemas o versos. Con esto quiero decir que algunas ecuaciones cúbicas causaban un enorme problema. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla, al intentar calcular su primera raíz por el método de Cardano, nos encontramos con algo que los desconcertó a todos, una raíz de menos 1. Pues como ya mencioné, en ese tiempo no existían las cantidades complejas, pero en ese momento, tanto Cardano como Tartaglia decidieron hacer la vista gorda. Sin embargo, eso no fue un impedimento para el ingeniero italiano Raffaele Bombelli, quien tomó la solución de Cardano y sugirió que no se trataba de una indeterminación o algo por el estilo, sino de un nuevo tipo de número, el cual sería una cantidad real más una cantidad acompañada por la raíz de menos 1. Así que Bombelli tomó una de las raíces y a través de una manipulación algebraica logró generar dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B, las cuales, al ser un poco complejas de resolver debido a que se trataba de un sistema no lineal, pues se podía utilizar algún método tradicional, por ejemplo el método gráfico,
en donde se despeja alguna de las dos variables en las dos ecuaciones, la más fácil en este caso, B y A respectivamente, y se grafica en el plano cartesiano. Entonces, todos los puntos en donde las dos gráficas se corten serán una solución del sistema. En este caso, A igual a 2 y B igual a 1 son la solución que satisfacen este sistema. Y por tanto, Rafael Bombelli logró llegar a la solución o a una de las soluciones de la ecuación cúbica de Cardano. Y a partir de este momento, ya los matemáticos no se estaban enfocando mucho en resolver la cúbica, sino en saber qué otros usos se le podía dar a esta nueva cantidad numérica. Ahora la línea de tiempo se estaría centrando en lo que fueron los números complejos. Ponemos aquí de nuevo a Bombelli, que de hecho también se conoce como el padre de los números complejos. Ahora bien, después de él, René Descartes sugirió que esa cantidad de raíz de menos 1 debería llamarse número imaginario. Posterior a él, John Wallis sugirió que el número complejo pudiera ser graficado en el plano cartesiano, asumiendo al eje vertical como el eje imaginario y el horizontal como el eje real. Después de él, Leonhard Euler ya introdujo la notación de I para la raíz de menos 1, además de agregar algunas cuantas propiedades para los números complejos. Con esto hemos adquirido una nueva herramienta analítica para resolver la ecuación de Cardano. Es decir, si fuéramos al punto en el que Cardano se detuvo, ya podemos transformar ese número complejo en su forma exponencial y continuar operando la solución. Distribuimos la raíz cúbica y la exponencial compleja que resultó podemos ahora transformarla a su forma trigonométrica. Continuamos de nuevo. Podemos eliminar en este caso las componentes del seno y las componentes del coseno se suman, dando como solución la misma a la que Rafael Bombelli llegó. Y es que los números complejos no solamente nos han ayudado a resolver ecuaciones difíciles, sino que los vemos en aplicaciones de todo tipo, de diferentes ramas de la ciencia y la ingeniería, incluso el procesamiento de videos. Podemos verlo desde las construcciones de las grandes ciudades hasta el entendimiento del fenómeno electromagnético. Y ahora, para hablar de la siguiente ecuación, diré que es una expresión que es ampliamente conocida fuera de la comunidad científica, de hecho, y que se dice que marcó un punto de quiebre en la historia de la humanidad, pues se dice que gracias a ella, un conflicto bélico como la Segunda Guerra Mundial fue finalizado. Ya se imaginarán de qué ecuación estoy hablando. Sin embargo, es muy probable que lo que hayas visto es una simplificación o una particularidad de una ecuación mucho más grande que pertenece a una teoría muy importante. Para hablar de esta ecuación necesitamos transportarnos al siglo XX, específicamente al año 1905, en el cual se publicó un interesante artículo con el nombre de ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético? Este maravilloso artículo, publicado por el físico Albert Einstein, desglosa lo que sería su ecuación más famosa, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, la cual toma el valor de 300 km por segundo. Sin embargo, ¿es así de simple la ecuación que cambió la historia de la humanidad? Bien, esta ecuación, así como está, tiene diferentes interpretaciones, y una de ellas es una conversión directa entre la masa y la energía, denominada equivalencia de masa y energía, la cual se sigue utilizando en nuestros días en el área de la física nuclear, por ejemplo, para calcular la energía que se libera en un proceso de fisión. Y lo interesante de este asunto es que en el artículo no se está hablando al principio de un cambio de masa con respecto a la energía, sino que habla de qué relación podría haber entre la inercia de un cuerpo y la energía que éste posee. Hablamos de cuerpos con masa. Sin embargo, necesitamos ilustrar esto de una manera más gráfica para saber realmente en qué se está basando el artículo o a qué se está refiriendo cuando hablamos de inercia y energía. Consideremos ahora un cuerpo de masa m ubicado en el vacío, lo que quiere decir que la gravedad y la fuerza de fricción las olvidaremos por un momento. Ahora supongamos que este cuerpo que está originalmente en reposo, queremos que describa un movimiento, es decir, queremos sacarlo de su condición de reposo y ponerlo en movimiento. Así que necesitaríamos
darle una fuerza F en cualquier dirección. Sin embargo, el cuerpo con masa no se va a mover de manera instantánea con el primer toque que le demos. Depende también de la magnitud de esa fuerza. Es decir, ese cuerpo o los cuerpos con masa tienen lo que sería una inercia asociada a la masa. En otras palabras, el cuerpo se opone a que lo saquemos instantáneamente del reposo. Lo que propone el artículo de Einstein es que esa misma inercia está asociada con un tipo de energía. Podríamos decir que entonces la masa también está asociada con esa energía. Así que, si pudiéramos ilustrarlo como un nivel de energía e inercia totalmente vinculados a la masa del cuerpo, entonces el artículo nos dice que si el cuerpo de alguna manera, por un proceso físico o químico, pierde energía en forma de radiación, la energía interna va a disminuir en una cierta cantidad que llamaremos U. La inercia, por lo tanto, también va a disminuir, pero lo hará en una cantidad U dividido C cuadrado. De aquí entonces surge la ecuación que ya todos conocemos. Pues ya dijimos que la masa está relacionada con la inercia y por ende también relacionada con la energía. En otras palabras, la energía sería igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta expresión se le llama energía en reposo, pues se establece que todos los cuerpos con masa tienen una energía asociada. No hace falta que estén en movimiento para describir una energía cinética o potencial o cualquier tipo de energía ligada al movimiento o a la posición. Sin embargo, en nuestro universo o en la naturaleza que conocemos, prácticamente hay movimiento en todos lados. Desde la escala atómica, viendo el movimiento aleatorio de las partículas de un gas, o la nube de electrones que está rodeando al átomo, o incluso a escalas galácticas, donde los grandes astros y masas en el universo también describen un movimiento. Así que ilustremos esto nuevamente con el cuerpo de masa m. Pero esta vez supongamos que aparece un segundo cuerpo y lo embiste. Como estamos todavía en condición de vacío, no hay nada que detenga al cuerpo azul, así que se va a desplazar hasta el infinito con una velocidad v y una cantidad de movimiento p. Pero veamos un segundo escenario, donde el mismo cuerpo azul es embestido 2 veces. Podemos ver aquí que hubo 2 cambios a la condición de movimiento, la condición física del cuerpo azul, pasando del reposo al movimiento y después a un movimiento un poco más acelerado. Entonces, ¿qué información podemos extraer ahora? Que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1 y que hubo 2 cambios de velocidad. El primero, que es cuando el cuerpo azul pasa de velocidad 0 a la velocidad 1, y el segundo cambio, que es cuando pasa de la velocidad 1 a la velocidad 2. Pero ¿cómo se relacionan estos cambios de velocidad con la energía? Bueno, quedémonos con el segundo escenario y recreemos de nuevo esas 2 colisiones. Tenemos de nuevo el cuerpo azul y tenemos el primer cuerpo. Entonces, en el momento de la primera colisión, el cuerpo blanco le transfirió parte de su energía al cuerpo azul para ponerlo en movimiento. Y en el momento en que apareció el segundo cuerpo, cuando este volvió e hizo la segunda colisión, necesitó aún más energía para que este cuerpo se moviera con más velocidad. En pocas palabras, el cuerpo azul se opuso aún más al cambio de movimiento cuando ya este estaba fuera del reposo. Es decir, se necesitaría más energía para que el cuerpo azul que ya estaba en movimiento acelere y viaje un poco más rápido. Esto tendría varias interpretaciones. Comencemos por el punto de vista clásico, en donde la cantidad de movimiento es una línea recta, y esto se deduce a partir de la ecuación de la ley de Newton, donde la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Noten que incluso a velocidades cercanas a la de la luz, nos está diciendo que siempre la cantidad de movimiento se va a comportar como una línea recta. Y esto no es del todo cierto, porque nos estaría diciendo que sin importar lo que pase, simplemente necesitamos seguir aplicando fuerza o invirtiendo energía en un cuerpo en movimiento para que éste se acelere y alcance velocidades tan enormes. Sin embargo, el punto de vista relativista es muy diferente, ya que su gráfica se comporta de esta manera. Y su ecuación se representa con esta fórmula, que es completamente diferente. Pero esto no quiere decir que la ecuación clásica sea errónea o esté mal planteada. Simplemente nos dice
que a velocidades pequeñas podemos usar la representación clásica. Sin embargo, conforme un cuerpo con masa intenta alcanzar la velocidad de la luz, la naturaleza se comporta de manera diferente. Noten que ya no es una línea recta, sino que parece incluso una exponencial, tendiendo a la cantidad de movimiento al infinito, lo que significa que hay muchas limitaciones para que un cuerpo con masa alcance la velocidad de la luz. Es decir, si quisiéramos que la cantidad de movimiento de un cuerpo con masa llegue al infinito, necesitaríamos entonces aplicar una fuerza infinita sobre esa masa. Visto de otra forma, entonces, para alcanzar un nivel de energía infinito, necesitaríamos hacer sobre ese cuerpo un trabajo infinito. Además de eso, en el momento en que un cuerpo con masa alcanza velocidades tan enormes, ya empieza a haber efectos espaciotemporales sobre él, donde sus dimensiones empiezan a colapsar en la dirección del movimiento. Es decir, sus dimensiones o su longitud se empieza a contraer hasta el cero. Con estas limitaciones y nueva interpretación, podemos hacernos una idea de que la ecuación de Einstein no es tan simple como parecía. Así que haciendo un pequeño procedimiento analítico, podemos deducir otras cosas. Partamos de nuevo desde la ecuación de cantidad de movimiento relativista, en donde ese nuevo factor que vimos es denominado factor de Lorentz, en honor a Henry Lorentz, quien fue visto como el primero que las utilizó en sus demostraciones matemáticas. Y de aquí también se propone un nuevo concepto llamado masa relativista, en donde m⁻0 es la masa original del cuerpo, es decir, es la masa en reposo del cuerpo. Así que esto a veces se presta para interpretaciones equivocadas, en donde se cree que lo que aumenta con la velocidad es la masa, cosa que no es cierto. La masa no aumenta, lo que aumenta es la inercia del cuerpo con la velocidad. La masa no cambia. Sin embargo, ya introduciendo este nuevo concepto y el factor de Lorentz, podemos reescribir la ecuación de cantidad de movimiento de esta forma, llamándolo momento relativista, en donde ya aparece el factor de Lorentz por la masa en reposo por la velocidad que tenga el cuerpo. Este tipo de análisis también se extiende a la energía, dando paso a la expresión de energía relativista. Y como dato adicional, también se extiende a lo que era la implicación espaciotemporal, en donde la longitud que se contrae se le denomina contracción de Lorentz. Pero volviendo en términos de energía, ya vimos que esta nueva ecuación de energía relativista es la extensión de la ecuación de Einstein que todos habíamos conocido. Es mucho más compleja, pero con un punto de vista un poco más amplio, incluyendo ya lo que implica el movimiento sobre los cuerpos con masa. Sin embargo, hay una segunda expresión equivalente que es un poco más usada por los físicos modernos, y que podemos deducirla a partir de una pequeña y tediosa manipulación algebraica. Por ejemplo, volvemos nuevamente a la fórmula de la cantidad de movimiento relativista y procedemos a elevarla al cuadrado. Y de aquí vamos a hacer un despeje. Despejemos la velocidad al cuadrado, siguiendo estos sencillos y horribles pasos. Ok, ya tenemos la velocidad al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos esa velocidad al cuadrado en la expresión del factor de Lorentz, lo que significa que nos queda esta expresión. Esa nueva equivalencia para calcular el factor de Lorentz lo vamos a sustituir en la ecuación de energía relativista, lo que significa que ahora la expresión de energía será esta. Podemos simplificarla todavía más o reordenar los términos para obtener esta expresión final, que se le conoce como ecuación energía-momento. Es decir, es la misma energía relativista, pero ahora podemos distinguir el término P, que es la cantidad de movimiento lineal de la partícula o del cuerpo con masa que se está moviendo, por lo que es un poco más fácil de distinguir que utilizando simplemente el factor de Lorentz original. Y con esto podríamos decir que esta es la ecuación definitiva de Einstein, ¿cierto? Podemos aplicarlo a escala atómica o a escala galáctica o lo que sea de cualquier cuerpo con masa, esté en reposo o esté en movimiento. Sin embargo, hay que aclarar una última incógnita con todo esto.
Ilustremos que esta ecuación podemos aplicarla a un proceso de fisión nuclear y no habría ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa con un proceso más cotidiano todavía, como encender un foco? El foco se enciende y empieza a emitir luz. Aquí la ecuación no se aplica de la misma manera. Y esto se debe a que la partícula de luz, o sea el fotón, se comporta de otra manera. Entonces posicionemos un pequeño fotón y la ecuación de Einstein. La principal característica de los fotones es que no poseen masa, es decir, su masa es cero. Por tanto, la expresión de energía se reduce a cantidad de movimiento por velocidad de la luz. Pero en este caso, ¿cuánto vale P? Si todas las ecuaciones que vimos al respecto dependían de la masa. Bueno, para saber esto hay que ver el segundo comportamiento de la luz. Así que traigamos de vuelta al foco. Encendemos el foco y notamos que la luz se emite en forma de una onda. En otras palabras, la luz es una partícula y al mismo tiempo es una onda. Esto se le conoce como dualidad onda-partícula, un fenómeno descubierto por el físico Louis Broglie, y quien además ganó el Premio Nobel de Física en 1926 gracias a este fenómeno. Y eso no es todo. Broglie también dejó una ecuación para calcular la cantidad de movimiento de esa onda, en donde h es la constante de Planck y lambda es la longitud de la onda. Y con esto ya tendríamos la expresión de la energía de la onda de luz. Sin embargo, en algunas literaturas podemos encontrar la expresión en función de la frecuencia, que se le conoce como relación Planck-Einstein. Además, tendríamos todas las expresiones para calcular la energía de los cuerpos con masa y los cuerpos o las partículas sin masa, como el caso del fotón. Y es así como se tiene un trasfondo mucho mayor a la ecuación más famosa que tenemos hasta el momento. Y esto solamente es la punta del iceberg, ya que estas ecuaciones son solo una pequeña porción de todo lo que explica la teoría de la relatividad especial de Einstein. Sin embargo, lo traje de una manera muy simplificada para que se pueda comprender que la ecuación clásica que habíamos visto de Einstein es un poco más amplia, pero que pertenece a tópicos de la física que son incluso contraintuitivos en algunos casos con el punto de vista clásico newtoniano que todos hemos visto desde la secundaria o desde los primeros años de algunos pregrados de física o de ingeniería. Así que pasaré a hablar ya del tercer modelo matemático y el último que les traeré en este video, que si bien no hizo un cambio significativo en nuestra manera de ver el universo, sí me pareció interesante considerarlo en este contenido porque tiene una base sólida en modelos matemáticos que se originaron en el siglo pasado y que hicieron un pequeño cambio en lo que fueron los estudios epidemiológicos, es decir, el estudio de cómo se comportan las epidemias o incluso las pandemias. En el año 2009, en la Universidad de Ottawa, en Canadá, 4 estudiantes reciben un récord Guinness por haber desarrollado el primer modelo matemático de un apocalipsis zombie. Y para ser específicos, estos estudiantes se basaron en franquicias como La Noche de los Muertos Vivientes, 28 días después, Resident Evil y The Walking Dead. Todo esto tiene en común a que los zombies en este caso se originan a partir de una infección viral en los humanos, es decir, un virus que se propaga y convierte a la gente en zombie. Ya sabemos por dónde va todo esto. Y ahora, para tocar lo que es el trasfondo científico de este modelo matemático, se encuentra basado en los modelos SIR, un tipo de modelo matemático que significa, por sus siglas, población susceptible, infectada y recuperada, que son los 3 grupos básicos que se consideraron para hacer un modelo matemático de epidemiología, que fue desarrollado en el siglo pasado por el epidemiólogo Anderson McKendrick y el bioquímico William Kermark, y que de hecho ha sido de gran utilidad para estudiar pandemias como la gripe española, la pandemia de gripe H1N1 e incluso generar modelos matemáticos de la pandemia más reciente de COVID-19. Y con esta información presente pasamos a lo que sería el modelo básico desarrollado por los estudiantes, denominado modelo SZR, en donde la Z significa zombie y lo de R significa removidos, donde zombie sería el equivalente a los infectados en el modelo SIR, pero los removidos
no son equivalentes a los recuperados, porque en este caso los removidos son ese grupo de población que falleció bien sea por causas naturales o después de un ataque zombie, es decir, que fueron atacados por los zombies y no se convirtieron sino que perdieron la vida. Ahora bien, para explicar lo que es el modelo que tenemos a la izquierda, diré que este es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, puesto que algunas de las variables, que son las que están en blanco, se están multiplicando entre sí. Y ahora los símbolos que están en rojo son las constantes, es decir, las tasas de probabilidades de algunos eventos que consideraron para desarrollar el modelo. Vamos a definir cada una. Pi sería la tasa de natalidad o la tasa de nacimientos. Beta sería la tasa de infección por ataque zombie, que significa que hay una probabilidad de que una persona que es atacada por un zombie se convierta en zombie o muera. Es decir, puede pasar al grupo zombie o al grupo de los removidos. Delta significa la tasa de mortalidad por causas naturales, que es esa probabilidad de que la persona muera por cualquier causa natural y se vuelva también removido. Y está Zeta, que es la tasa de resurrección de los removidos. Y esto es un detalle mucho más ficticio que consideraron los estudiantes, donde los removidos, que son personas que ya fallecieron, tienen una pequeña probabilidad de resucitar en forma de zombies, es decir, así como lo que ocurriría en la noche de los muertos vivientes, en donde los zombies son cadáveres de personas que fallecieron hace mucho tiempo, pero que tienen la oportunidad de volver a la vida como zombies. Y por último tenemos alfa, que sería la tasa de eliminación de zombies, que sería la probabilidad de que simplemente un zombie deje de existir, o sea, deje de caminar, deje de estar activo, pero esa tasa es muy pequeña de todas formas. Sin embargo, se toma en cuenta para este modelo básico. Y ya habiendo explicado cada uno de los términos, constantes y variables que componen el sistema de ecuaciones, podríamos ya pasar a la solución. Sin embargo, este tipo de ecuaciones es un poco complejo porque ya es no lineal. O sea, analíticamente sería un poco demorado, necesitaríamos herramientas como el cálculo de puntos de equilibrio, el análisis de esos puntos de equilibrio y ver cómo cambian con respecto a variar algunos parámetros del sistema. Así que optaré por mostrar la solución gráfica que se obtiene a partir de simulaciones de MATLAB. Y agrego, si bien los estudiantes en su artículo científico proporcionan un código de programación al final, yo me tomé la libertad de diseñar mis propios códigos porque me gustaría mostrar más detalles de los que se muestran en el artículo, es decir, los mismos resultados, pero con más detalle de lo que son cada una de las variables. Entonces procedemos a graficar la primera solución, la cual es también mencionada incluso en la página de los récords mundiales, donde se ejemplifica cómo una población de 500.000 personas es superada por la población de zombies en tan solo 3 días, que es el modelo básico que mostraron los estudiantes. Ahora quise mostrar el parámetro beta con ese valor, que es el que utilizaron los mismos estudiantes, pero esta vez señalando al grupo de removidos, que en este caso ha sido mucho mayor que el grupo de zombies. Sin embargo, en el grupo, o más bien en los resultados de los estudiantes, se muestra solamente población susceptible contra población zombie. Esto se debe a que de igual forma tarde o temprano los removidos podrán convertirse en zombies al no haber una especie de tratamiento o no erradicando la población zombie de alguna manera. Pero ¿qué ocurre si de repente el parámetro beta es mucho mayor? Por ejemplo, duplicándolo. Aquí vemos que si beta es el doble, la población zombie superará a los sanos en menos de un día. Esto sería solo para mostrar el efecto de uno de los parámetros que controla directamente a la variable z. Y notan que lógicamente la cantidad de removidos será mucho menor. Y ahora pasamos a lo que sería un modelo más extendido pero considerando infección latente. Es decir, ahora el modelo se representa con este sistema, en donde aparece una nueva ecuación con una nueva variable y otro parámetro, en donde la i significa grupo de infectados, y donde el nuevo parámetro ρ significa tasa de transición de infectado a zombie. ¿Qué quiere decir esto? Que si un zombie ataca a una persona y ésta sobrevive, no se va a convertir instantáneamente en zombie como en el modelo básico, sino que va a tener un tiempo de transición entre persona sana a persona zombie. Así que hay un nuevo grupo de población, es decir, ya no solamente el grupo susceptible, zombie y removidos, sino que ahora está el grupo de infectados, que son las personas
que después de un ataque zombie tendrán que esperar para convertirse en zombie. Y según el modelo que se plantea a los estudiantes, es un tiempo máximo de 24 horas. Puede ser menor, puede ser de 2 horas, 3 horas, pero máximo 24 horas. Y esto se asemejaría a lo que sería el tiempo de incubación de las enfermedades virales que conocemos hoy en día. Es decir, en donde una persona que se contagia no presenta síntomas de manera instantánea, sino que tiene que esperar varios días o unas cuantas horas para mostrar alguna sintomatología. Y ya sabiendo esto, podemos hacer la solución gráfica, en donde para un RO de 0,5 obtenemos esta respuesta. Notemos algo curioso aquí. El grupo de infectados muestra como una especie de curva gaussiana o campana, y esto es porque, lógicamente, los infectados no serán eternamente infectados, es decir, esa población va a empezar a aumentar, pero después va a disminuir conforme pasan a los siguientes grupos, es decir, un infectado pasa su transición y se convierte en zombie. Pero otra cosa que puede ocurrir es que el infectado muera por causas naturales o por un ataque violento y pasa a ser un grupo removido. Así que bueno, ¿qué pasaría entonces si cambiamos el parámetro RO, que es el nuevo que acaba de aparecer? Si lo aumentamos a 1, significa que la transición a zombie se hace mucho más rápido. Por ende, la cantidad de infectados va a reducirse mucho más rápido para que se haga la transición a los otros dos grupos. Ahora pasamos al modelo con cuarentena, en donde el sistema se modifica con una nueva ecuación y una nueva variable, en donde Q significa quarantine. Además se agregan 3 nuevas constantes, donde kappa es la tasa de infectados en cuarentena, sigma es la tasa de zombies puestos en cuarentena, y gamma es la tasa de individuos que intentan escapar de la cuarentena, es decir, se considera la probabilidad de que alguna de las personas que esté infectada o que sea zombie en cuarentena escapen. Así que se tendría que tomar una medida de eliminarlos para que pasen a ser grupo de removidos. Pero procedamos a graficar la solución. Notemos que con estos resultados, en este caso particular, observamos cómo la cantidad de zombies libres, que es la línea amarilla, va a decaer conforme pasan los días. Y esto se debe a que ahora, a medida que transcurre el tiempo, esos zombies son capturados y puestos en cuarentena. Otro detalle es que el grupo de removidos se hizo más grande porque ahora está el parámetro gamma, que indicaría que habrá personas o habrá individuos que escapen a la cuarentena y tengan que ser eliminados. Pero si hacemos una pequeña modificación de los parámetros y aumentamos gamma considerablemente, ahora el grupo de removidos es extremadamente más grande y tendrá una pendiente de crecimiento mayor, y habrá mucho más zombies libres que zombies en cuarentena. El siguiente modelo considera un tratamiento, es decir, es casi el mismo modelo con infección latente, pero considerando la cura, donde se agrega simplemente el parámetro C, que significa tasa de curación, y que mire cuántos días tarda en hacer efecto la curación para volver a un zombie nuevamente en persona sana. En este caso particular, C es igual a 1/2, lo que significa que el tratamiento hará efecto en 2 días. Y notemos que ya hay un cambio significativo. La población susceptible ya no cae a 0, sino que logran salvarse 50.000 personas. Además de que la cantidad de zombies va a disminuir como si fuera una campana, o sea, notamos que ahora sí va a haber una reducción de zombies gracias al tratamiento. Sin embargo, notemos que hay una fuerte subida de la cantidad de removidos. Ahora bien, ¿qué pasaría si modificamos C? Si lo hacemos más pequeño, es decir, 1/7, estaremos diciendo que el tratamiento demora 1 semana en hacer efecto. La población susceptible ahora sí cae por debajo de los 50.000. Y esto significa que una persona que recibe el tratamiento podrá seguir siendo zombie y contagiando a otros mientras este siga haciendo su efecto. Además, la población susceptible no se inmuniza después del tratamiento, es decir, una persona que fue deszombificada puede volver a ser contagiada y transformada. Y ahora falta el último modelo, el modelo con erradicación, en donde ya la estructura del sistema es esta, que es el modelo básico, el primer modelo que vimos, pero con una nueva ecuación, en donde se presentan estos dos nuevos parámetros, siendo K la tasa de erradicación dada en un porcentaje y en el número de impulsos. Pero esta ecuación, o más bien este sistema, se comporta de una manera totalmente diferente, porque ahora esto es un nuevo tipo de sistema de ecuaciones denominado ecuación diferencial impulsiva, y eso es debido a esta delta que acaba de aparecer aquí. Esta delta Z
nos dice, en resumidas palabras, que la variable z va a experimentar cambios bruscos en su comportamiento, es decir, cambios similares a un impulso de Dirac. Esto se refiere a la función generalizada introducida por el físico Paul Dirac, en donde tiene la siguiente definición matemática y la siguiente gráfica. Es decir, la variable z va a experimentar saltos en su curvatura. O sea, ya no es una curva continua, sino que va a empezar a saltar dependiendo de la cantidad de impulsos n que le dé el usuario. Pero contemplemos esto mejor con la gráfica, en donde para este caso particular seleccioné k igual a 50% con 3 impulsos. Los impulsos los puede activar el usuario cuando quiera, es decir, en este caso fueron los días 3, 5 y 7. Notemos que en el día 3 casi no se ve la diferencia porque no había demasiados zombies todavía, pero en los siguientes días sí se nota un cambio significativo, aparecen los impulsos o los saltos que había mencionado, y eso se debe a que la K representa la cantidad de la población zombie que va a caer en este caso, es decir, en cada salto la población total se va a reducir en 50%. Noten que el primer salto no es nada considerable, no se puede observar bien que fue en el día 3, pero en el día 5 cae aproximadamente de 360.000 a 180.000 la población de zombies. Pero entonces vamos a modificar solamente K, dejando la misma cantidad de impulsos. Si ahora decimos que K es del 25%, pues en cada salto la población de zombies se va a ver disminuida en un 25%. Y esto sería similar a cuando simplemente la cantidad de susceptibles, digamos, vamos a hacer un ejemplo completamente ficticio, están refugiados y eliminan oleada tras oleada de zombies en un 25%. Y eso ha sido todo. Así que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este momento de divulgación científica y debo expresar que es un gran honor para mí formar parte de este concurso matemático, pues me parece fantástica la idea de aportar un poco de conocimientos a aquellas personas que están entusiasmadas por hacer ciencia y que uno no sabe si en un futuro algunos de los que estén viendo videos como este serán nuestros futuros Albert Einstein o nuestros futuros Cardanos. Así que también para complementar, he dejado en la descripción del video varias fuentes bibliográficas referentes a cada tópico que traté en este video. Así que nuevamente, muy agradecido y mucho éxito.